quería divertirme en la televisión y es lo que he dicho últimamente. Vamos, desde hace un par de años. No voy a ningún programa donde crea que no me voy a divertir. Y en televisión me sentí en la obligación de acompañaros y luego envidiaba tremendamente a Kiko Hernández, porque veía que aquí se ¿Sabes algo de mostraban Kiko? Sí, claro. Amiga, agarraos fuerte a la silla, coged un vaso de agua o una tila, porque si pensabais que en este culebrón ya lo habíais visto todo, estabais muy equivocadas. Lo que os traigo hoy no es una noticia, es el final de una era. Es la caída del Imperio Romano, pero en los pasillos de Telecinco. Cuidadito con el vídeo que os traigo, porque la alianza inquebrantable, ese pacto de sangre que parecía que tenían Rocío Carrasco y los dueños de la fábrica de la tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ha saltado por los aires. Se acabó el amor, se acabó la protección, se acabó la niña mimada de la cadena. Sus propios jefes, esos que la pusieron en un pedestal, esos que la vistieron de fucsia y la vendieron como la salvadora de las mujeres, ahora han decidido fulminarla. Sí, como lo oís. Han decidido sacrificar a su musa para salvarse ellos del naufragio. Estamos ante la traición final. Y permítime que os diga una cosa, esto se veía venir, porque en este mundillo, y vosotras lo sabéis bien porque tenéis mucha vida vivida, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonar el barco. Y aquí, amigas, el barco hace aguas por todas partes. Pero vamos a desgranar esto porque tiene mucha miga y es gravísimo. Todo gira en torno a esa maldita sentencia por revelación de secretos que ganaron contra la productora por sacar los documentos de Rocío Flores. Ya sabéis, esa sentencia que condenaba a la fábrica de la tele por mostrar en horario de máxima audiencia la sentencia judicial de una menor. Pues bien, los jefes, Óscar y Adrián, no se conforman con perder. No quieren pagar los platos rotos solos. ¿Y qué han pensado? Han pensado, ¿a quién podemos echarle la culpa para librarnos nosotros de la cárcel o de la inhabilitación? Y la respuesta ha sido, a Rocío Carrasco. Antonio David Flores nos lo ha contado y nos ha dejado de piedra. La estrategia de los jefes para recurrir la sentencia ante el Supremo es decir, oiga, señor juez, nosotros no somos los culpables únicos. La culpable es ella. Fue Rocío Carrasco la que nos dio los papeles y la que nos dio permiso para sacarlos. Toma ya. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Después de años defendiéndola, después de años diciendo que eran un equipo, ahora le clavan el puñal por la espalda de la forma más sucia posible. Pero lo más fuerte no es la traición moral, que ya es fea de narices. Lo más fuerte es la implicación legal. Porque si esto es verdad, si los jefes demuestran que Rocío Carrasco autorizó todo eso, Rocío Carrasco habría cometido un delito gravísimo en un juzgado. Hablemos claro, falso testimonio. Mentir ante un juez. Porque recordad que Rocío fue a declarar como testigo en ese procedimiento. Y un testigo, a diferencia de un acusado, tiene la obligación sagrada y legal de decir la verdad. No puede mentir. Si mientes siendo testigo, vas a la cárcel o te cae una multa que te deja temblando. Y según os cuenta Antonio David, y según se desprende de la estrategia de la productora, Rocío Carrasco habría declarado en sede judicial que ella no sabía que iban a sacar esos papeles, o que no dio la autorización expresa para que se emitieran en pantalla de esa manera. Se lavó las manos. Dijo yo no fui para quedar bien y para que el marrón se lo comieran sus jefes. Pero ahora, sus jefes, acorralados por la justicia y viendo que se les cae el chiringuito, dicen que tienen unas bajo la manga. Dicen que tienen el contrato. ¡Ay, el contrato! Ese papelito maldito que nadie ha visto, pero que ahora aparece como el arma del crimen. Según parece, Óscar y Adrián tendrían un contrato firmado por Rocío donde ella autoriza, negro sobre blanco, a publicar toda esa documentación sobre su hija. Imaginaos la escena. Los jefes llegando al juzgado con el contrato en la mano y diciendo, mire, señoría, ella mintió. Ella lo sabía todo. Ella lo firmó. Aquí está su firma y aquí está lo que cobró. Eso dejaría a Rocío Carrasco a los pies de los caballos. La dejaría como una mentirosa ante la justicia y ante toda España. Pero claro, aquí nos surge una duda enorme, una duda que nos carcome por dentro. Si tenían ese contrato, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué se han callado durante todo el juicio de primera instancia? ¿Por qué han esperado a ser condenados para sacarlo ahora en el recurso, a la desesperada? La respuesta es tan simple como sucia, dinero e imagen. No sacaron el contrato antes porque en ese contrato no solo pone que Rocío autoriza los papeles. En ese contrato, amigas, pone cuánto cobró. Pone las cifras. Pone los millones. Si hubieran sacado ese contrato al principio, se habría sabido la verdad de la negociación. Se habría sabido que el dolor tenía un precio. Se habría sabido que contar la historia de su hija y dejarla a los pies de los caballos se pagó con un cheque con muchos ceros. Y eso no les interesaba. No les interesaba que la imagen de la madre doliente, de la madre coraje, se manchara con el vil metal. Querían que pensáramos que lo hacía por sanar, para que se sepa la verdad, por feminismo.
Si enseñaban el contrato, se caía el mito y se veía el negocio. Por eso lo escondieron. Por eso prefirieron callar y protegerla. Pensaban que Rocío les iba a defender en el juicio. Pensaban que ella iba a decir, sí, yo lo autoricé porque era necesario. Pero claro, Rocío, que tonta no es, cuando vio que la cosa se ponía fea judicialmente, dijo, sálvese quien pueda. Presuntamente mintió al juez diciendo que ella no sabía nada para salvarse ella. Y ahí es donde se rompió la baraja. Los jefes se han sentido traicionados por ella, y ahora le devuelven la pelota con un misil nuclear. Ah, ¿que nos dejas tirados? Pues ahora vas a ver. Ahora sacamos el contrato y te hundimos a ti. Es la guerra total. Es el canibalismo televisivo en estado puro. Se están comiendo entre ellos como hienas hambrientas. Y fijaos en la ironía del destino. ¿Os acordáis de Carlota Corredera? ¿Os acordáis de esa soberbia con la que miraba a cámara y nos reñía a todos? ¿Os acordáis cuando decía que en su programa no se mentía, que eran los dueños de la verdad absoluta? Pues ahora resulta que su propia musa, su icono, podría haber mentido en un juzgado. Y no lo decimos nosotros, lo dicen sus propios jefes al intentar presentar este contrato. Antonio David lo ha explicado con una claridad meridiana. Si Rocío Carrasco, siendo testigo, dijo que no autorizaba la emisión de la sentencia de su hija, y ahora aparece un papel firmado donde dice que sí, tiene un problema penal. Y gordo. Esto es el karma actuando en tiempo real. Han jugado con fuego y se están quemando todos. Han jugado con la vida de una niña, que ya no es tan niña, es Rocío Flores. Han mercadeado con su pasado, han hecho un show de un drama familiar, han sacado sus trapos sucios de cuando era menor de edad, y ahora la justicia les está pasando la factura. Y lo más triste, o lo más revelador, es ver cómo Rocío Carrasco se queda sola. Sola de verdad. Porque sus amigos de la tele, esos directores que la llamaban a todas horas, esos que le hacían el pasillo, esos que le ponían la alfombra roja, ahora están dispuestos a entregar su cabeza en bandeja de plata al juez con tal de no pagar ellos la indemnización o la condena penal. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ese refrán nunca ha tenido tanto sentido como hoy. Rocío alimentó a la bestia de la televisión. Les dio todo lo que querían. Les dio las entrañas de su familia. Les dio a su hija. Y ahora la bestia tiene hambre. Como no tiene nada más que comer, se la va a comer a ella. La situación es límite. Si ese contrato entra en el juzgado, se destapan dos cosas. Primero, que Rocío mintió bajo juramento, lo cual es delito. Y segundo, y casi más importante para la opinión pública, para nosotras que estamos en casa, sabremos por fin cuánto cobró por vender a su hija. Sabremos el precio exacto de la traición materna. Y eso, amigas, eso es lo que más miedo les da. Por eso han aguantado hasta el final. Por eso han intentado taparlo. Pero cuando el agua te llega al cuello, ya no miras a quién pisas para salir a flote. Y Óscar y Adrián han decidido pisar a Rocío. ¿Os imagináis la cara de ella ahora mismo en Valdelagua? Debe estar temblando. Porque ella pensaba que estaba protegida. Pensaba que tenía el manto sagrado de la cadena, que era intocable. Pero la cadena ya no existe tal y como la conocía. La fábrica se desmorona y en el derrumbe no hay amigos, solo hay supervivientes. Antonio David, desde su casa, debe estar viendo esto con una mezcla de satisfacción y de incredulidad. Él, al que llamaron de todo, al que intentaron destruir civilmente, al que le quitaron el trabajo, ahora ve cómo sus verdugos se matan entre ellos. El tiempo, ese juez insobornable del que tanto hablaban en la docuserie, al final pone a cada uno en su sitio. Y el sitio de estos señores parece que es el banquillo de los acusados, peleándose por ver quién tiene la culpa. Fuiste tú, no, fuiste tú. Es patético. Pero esto es solo el principio de la caída. Porque si la traición de los jefes es fuerte, lo que esconde ese contrato, los detalles del dinero y la negociación, es lo que realmente nos va a abrir los ojos sobre la gran mentira que nos han contado durante años. Porque, amigas, si pensabais que lo sabíais todo sobre la docuserie, esperad a que abramos la caja fuerte de ese contrato oculto, porque ahí es donde está la verdadera podredumbre de esta historia. Y de eso, de los millones y de las mentiras, vamos a hablar en el siguiente capítulo. Porque la vergüenza no ha hecho más que empezar a salir. Pero amigas, si la traición de los jefes ya es para echarse las manos a la cabeza, esperad, porque ahora vamos a entrar en el barro de verdad. Vamos a mancharnos los zapatos porque vamos a pisar el terreno más pantanoso de toda esta historia. Vamos a hablar de lo que realmente mueve los hilos en esta trama, de lo que ha podrido todo desde el principio y de lo que ahora amenaza con mandar a Rocío Carrasco directa al banquillo de los acusados. Sí, lo habéis adivinado. Vamos a hablar del dinero y del contrato oculto. Durante años nos han vendido la moto. Nos han dicho que Rocío rompió su silencio por terapia, por necesidad vital, para seguir viva. Nos dijeron que lo hacía por todas las mujeres, por el feminismo, por la justicia. Y un jamón.
Ahora descubrimos, gracias a esta guerra civil que ha estallado entre ella y sus jefes, que lo que había detrás no era solo dolor, era un contrato mercantil blindado con cifras de muchos ceros. Y aquí está la madre del cordero. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de la productora, están desesperados por salvar su pellejo en el juicio. Y para salvarse, han decidido sacar el arma definitiva, el contrato. Ese papel que llevan años escondiendo bajo 7 llaves. ¿Y por qué lo escondían? ¿Por qué no lo sacaron el primer día para defenderse? Pues muy sencillo y a la vez muy escandaloso, porque si enseñaban ese contrato, se caía el teatro. Si enseñaban ese contrato, toda España habría visto las condiciones. Habríamos visto cuánto cobró Rocío Carrasco por cada lágrima, por cada episodio, y lo más grave de todo, cuánto cobró por entregar la cabeza de su hija en bandeja de plata. Porque ese contrato, amigas, es la prueba del delito moral. Ahí, en esas páginas que no querían que viéramos, tiene que poner, negro sobre blanco, que Rocío autorizaba, permitía y cobraba por la emisión de los documentos privados de Rocío Flores. Esos documentos que la justicia ha dicho que son revelación de secretos. Esos documentos de una menor que nunca debieron salir a la luz. Si la productora hubiera sacado ese papel al principio, el relato de la madre Coraje se habría ido al garete. Porque una madre Coraje no firma un contrato millonario donde autoriza destrozar la imagen de su hija adolescente a cambio de un cheque. Eso no es amor, eso es mercadeo. Eso es vender tu intimidad y la de los tuyos al mejor postor. Por eso se callaron. Por eso prefirieron ocultar el contrato y hacerse los dignos. Querían mantener la ilusión de que todo era por una buena causa. Pero ahora que la justicia les ha condenado, ahora que tienen que pagar indemnizaciones y enfrentan penas graves, el dinero pesa más que la lealtad. Y dicen, no. Aquí el contrato sale. Que se sepa que ella lo firmó todo y que cobró por ello. Y aquí es donde Rocío Carrasco tiene un problema que le puede quitar el sueño para el resto de sus días. Atentas a la jugada legal, porque es de primero de derecho penal, pero os lo voy a explicar para que lo entendamos todas en casa. Rocío Carrasco fue al juzgado como testigo. Y esto es clave. Cuando tú vas de testigo, no eres el acusado. El acusado tiene derecho a mentir para defenderse. Es su derecho constitucional. Pero el testigo no. El testigo jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si mientes siendo testigo, cometes un delito que se llama falso testimonio. Pues bien, según nos cuenta Antonio David y según se desprende de la defensa de la productora, Rocío Carrasco habría declarado ante el juez que ella no sabía o no autorizó expresamente que se publicaran esos papeles de su hija. Se hizo la loca. Dijo, yo entregué cosas, pero no sabía que iban a salir así. Se lavó las manos como Pilatos para que la condena se la comieran sus jefes. Pero, ay amiga, las mentiras tienen las patas muy cortas y los contratos tienen las letras muy claras. Si ahora Óscar y Adrián presentan ese papel firmado por ella donde pone autorizo la emisión de la sentencia de mi hija, Rocío Carrasco habrá mentido a un juez en su cara. Habrá cometido falso testimonio. ¿Y sabéis qué significa eso? Significa antecedentes penales, significa multas gordas y significa, en el peor de los casos, penas de prisión. No es ninguna broma. Mentir en un juicio es gravísimo. Imaginaos la situación. La mujer que iba de abanderada de la verdad, la que puso el lema «La verdad os hará libres», podría acabar condenada por mentirosa oficial del reino. Sería la justicia poética más grande de la historia de la televisión. Y yo me pregunto, ¿en qué estaba pensando? ¿Se creía intocable? ¿Se creía que sus amigos de la fábrica de la tele iban a comerse el marrón por ella eternamente? ¡Qué ingenua! ¡Oh, qué soberbia! En el mundo de los negocios, cuando hay millones en juego, no hay amigos, hay intereses. Y los intereses de Óscar y Adrián ahora mismo son no ir a la cárcel ellos. Así que si tienen que empujarla a ella al precipicio, lo van a hacer sin pestañear. Y volvamos al dinero, porque es el gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Antonio David lo ha dicho con mucha sorna, estaría bien que no tacharan nada del contrato. Claro, porque lo que quieren ocultar son las cifras. ¿Cuánto vale destrozar a una familia en prime time? ¿1 millón? ¿2 millones? Se ha especulado mucho, pero nunca hemos visto el papel. Si ese contrato llega al juzgado, se acabará el secreto. Sabremos la cifra exacta. Y os aseguro que esa cifra nos va a indignar aún más. Porque recordemos una cosa importante, Rocío Carrasco debe dinero. Debe la pensión a su hijo David. Se ha declarado insolvente ante la justicia. Dice que no tiene dinero para pagar los 200 euros de pensión a su hijo discapacitado. Pero resulta que firmó este contrato millonario. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se cobró? ¿A través de qué sociedades? ¿Lo cobró ella o lo cobró el ser de luz? El contrato es la pieza que falta para entender el saqueo. Si vemos el contrato, veremos quién facturó. Y si facturó una sociedad pantalla para evitar pagar la pensión a su hijo, estaríamos hablando de otro delito más, alzamiento de bienes.
Es que se le acumulan los problemas. Es un castillo de naipes que se derrumba por todos lados. Es indignante pensar que mientras nos pedían que nos pusiéramos el traje fucsia y saliéramos a manifestarnos por ella estaba en un despacho firmando cláusulas y contando billetes. Nos han utilizado. Han utilizado la empatía de las mujeres, el dolor de las víctimas reales de violencia, para hacer caja. Han convertido una causa social en un negocio privado, y el contrato es la factura de ese negocio. Y fijaos en la hipocresía de los presentadores. Carlota Corredera, Jorge Javier, todos sabían que existía ese contrato. Todos sabían que Rocío había cobrado y autorizado todo. Pero se callaron. Permitieron que ella fuera al juzgado y, presuntamente, mintiera. ¿Eso no les convierte en cómplices morales? ¿Dónde queda ahora su ética periodística? Están todos en el mismo barco, y el barco se hunde. Óscar y Adrián intentando sacar el contrato ahora, fuera de plazo, a la desesperada. Señoría, que se nos pasó el plazo, pero mire lo que tenemos. Es patético. Es una chapuza legal. Como bien dice Antonio David, tenían 6 meses para presentarlo y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque pensaban que ganarían el juicio y seguirían forrándose. La avaricia rompió el saco. Y ahora el dilema es brutal. Si el juez no admite el contrato porque está fuera de plazo, la productora se come la condena entera. Pero si lo admite, o si encuentran la forma de meterlo por otra vía, como una querella nueva contra Rocío por estafa procesal o falso testimonio, Rocío está acabada. Estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso pero fascinante. Es ver cómo los villanos de la película se quitan las caretas y se apuñalan entre ellos por un puñado de euros. Rocío Carrasco pensó que podía reescribir su historia, borrar su pasado y aplastar a su familia con el poder de la tele. Pero se olvidó de un pequeño detalle: los papeles no se borran. Las firmas no desaparecen. Y cuando firmas un pacto con el diablo, o con la televisión, que a veces es lo mismo, el diablo siempre viene a cobrar su deuda. El contrato oculto es la tumba mediática de Rocío Carrasco. Porque aunque se libre de la cárcel, ¿quién la va a creer después de esto? ¿Quién va a creerse sus lágrimas si sabemos que estaban tasadas y firmadas ante notario? Se acabó la credibilidad. Se acabó el mito. Solo queda una mujer acorralada por sus propias mentiras y por la ambición desmedida de los que la rodean. Y ojo, que Antonio David ha lanzado una advertencia muy seria: ojalá no tachen nada, porque saben que son especialistas en manipular documentos. Ya lo vimos en la docuserie con los documentos sesgados y recortados. Tienen miedo de que presenten el contrato manipulado. Pero ante un juez, manipular pruebas es otro delito más. Se están metiendo en un jardín del que no van a saber salir. La sensación que nos queda es de asco y de pena. Asco por el negocio sucio que han montado a costa de unos hijos. Y pena por ver cómo la televisión se ha convertido en esto. Pero amigas, esto no acaba aquí. Porque mientras los jefes y Rocío se matan en los despachos y en los juzgados, hay otra rata que está abandonando el barco a toda prisa. Otro peso pesado que huele el humo y dice: yo me largo antes de que esto explote. Sí, hablo de Kiko Matamoros. El hombre que parecía eterno en Telecinco, el que ha defendido lo indefendible muchas veces, ahora hace las maletas. Y no se va de rositas. Su salida marca el final definitivo de una época. Y junto a él, las sombras de Kiko Hernández y sus líos turbios en Melilla nos confirman que el karma está pasando la escoba. Vamos a analizar el ocaso de los Kikos en el siguiente capítulo. Porque si lo de Rocío es fuerte, ver caer a los intocables de Sálvame uno detrás de otro es la prueba definitiva de que se ha hecho justicia divina. No os lo perdáis, que seguimos. Pero amigas, esto no es solo la caída de Rocío Carrasco. No os equivoquéis. Lo que estamos presenciando es un terremoto de escala bíblica que se está llevando por delante a todo el régimen del terror que ha gobernado Telecinco durante años. Si la traición de los jefes a Rocío y el contrato oculto os han dejado pasmadas, mirad hacia el otro lado del plató, porque las ratas más gordas están empezando a saltar del barco antes de que termine de hundirse en el fondo del mar. Hablo del ocaso de los dioses. Hablo del fin de una era oscura. Y el primero que ha hecho las maletas, el que ha olido el humo antes que nadie porque es perro viejo y sabe más por diablo que por viejo, es Kiko Matamoros. Atención a la jugada, porque es maestra. Kiko Matamoros, el pilar de Sálvame, el hombre que ha sobrevivido a todo, ha dicho hasta aquí. Ha mandado mensajes enigmáticos, ha tenido broncas monumentales con las sumas sacerdotisas del pensamiento único, ya sabéis, Carlota Corredera y María Patiño, y ha dejado caer que se va. Que abandona. Que hoy toca decir adiós. ¿Y sabéis por qué se va? No se va porque esté cansado. No se va porque quiera jubilarse. Se va porque sabe que el chiringuito se ha cerrado. Se va porque no aguanta más la dictadura moral que impusieron con el tema de Rocío Carrasco. Él, que ha sido muchas cosas pero tonto no es, sabe que esa apuesta por el fucsia, por el feminismo de cartón piedra y por la mentira judicial ha arruinado la cadena. Ha espantado a la audiencia. Y como buen superviviente,
Prefiere irse por la puerta de atrás antes de que le caiga el techo encima y le pille los dedos. Sus peleas con Carlota y con Patiño no son casualidad. Son el síntoma de la enfermedad terminal que tiene ese grupo mediático. Se odian. No se soportan. Nos vendían que eran una gran familia, que se querían mucho, pero en cuanto han venido mal dadas, en cuanto la audiencia, vosotras, la marea azul, les ha dado la espalda, se han empezado a sacar los ojos. Matamoros se ríe de Patiño en público. Le dice que su ego es su peor enemigo. Se burla de la dignidad de Carlota. Es el sálvese quien pueda. Es el final del imperio. Y ver a Matamoros huir es la confirmación de que ya no queda nada que salvar. Han quemado la tierra por donde pisaban y ahora solo quedan cenizas y rencor. Pero si la huida de Matamoros es simbólica, lo de Kiko Hernández es un escándalo criminal. Y aquí sí que me voy a poner seria, amigas, porque con las cosas de comer no se juega. Y Kiko Hernández, el gran acusador, el Torquemada de la televisión que señalaba a todo el mundo con el dedo, está metido en un lío de dinero público que debería tener a la Fiscalía actuando de oficio mañana mismo. Hemos hablado de Rocío y sus contratos privados. Vale, eso es dinero de una empresa. Pero lo de Kiko Hernández en Melilla es dinero de todos. Dinero tuyo, dinero mío, dinero de nuestros impuestos, dinero de las pensiones. Atentas a las cifras porque marean. Se habla de más de 250.000 euros, e incluso de 400.000 euros en total si sumamos diferentes partidas. $500.000 de euros. Amigas, ¿sabéis lo que cuesta ganar eso? ¿Sabéis cuántas pensiones se pagan con eso? ¿Sabéis cuántas ayudas a la dependencia se cubren con eso? Pues ese dineral ha ido a parar, presuntamente, a los bolsillos de Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, por parte del anterior gobierno de Melilla. Y la pregunta que se hace todo el mundo y que nos hacemos aquí es, ¿a cambio de qué? ¿Qué han hecho para cobrar esa millonada? ¿En qué se ha gastado ese dinero público? ¿Han hecho cultura? ¿Han hecho deporte? ¿Han ido por los asilos vestidos de payaso para entretener a los ancianos? No lo sabemos. No hay facturas claras. No hay justificación visible. Solo hay un señor que se ha llevado el dinero calentito y que ahora, cuando le piden cuentas y le cierran el chiringuito por no tener licencia para su obra de teatro, se encadena a las puertas y llora persecución. Es de tener una cara de hormigón armado. Se ha llevado presuntamente cientos de miles de euros de una ciudad autónoma con muchas necesidades. Y cuando se le acaba el chollo porque cambia el gobierno y entran los nuevos a levantar las alfombras, monta el numerito de las cadenas. Me tienen manía, grita. No, Kiko, no te tienen manía. Te tienen calado. Quieren saber dónde está el dinero. Quieren saber por qué te dieron esos contratos a dedo. Quieren saber qué vínculos políticos tenías para que te regaran con dinero público mientras la gente normal se las ve y se las desea para llegar a fin de mes. Es el mismo patrón que con Rocío Carrasco, la soberbia de creerse por encima de la ley. Rocío creía que podía mentir al juez y no pagar a su hijo. Kiko Hernández creía que podía cobrar dinero público sin dar explicaciones y abrir locales sin licencia. Se creían los dueños del cortijo. Se creían que su poder en la tele les daba inmunidad diplomática. Pero la realidad, que es muy tozuda, les ha pasado por encima como una apisonadora. Fátima, la política de Melilla, le ha negado 3 veces como Pedro a Jesús. No le conozco. No es mi amigo. Zasca. La humillación es total. El hombre que amenazaba a todo el mundo con sacar información comprometida, ahora es un apestado al que nadie quiere reconocer. Nadie quiere salir en la foto con él. Y fijaos en la justicia divina de todo esto. El karma, amigas, el karma tarda, pero llega. Siempre llega. Antonio David Flores, al que intentaron destruir, al que llamaron maltratador sin sentencia, al que quisieron enterrar en vida y dejar sin pan para sus hijos, está en su casa, tranquilo, viendo cómo sus verdugos caen uno a uno como fichas de dominó. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, condenados y traicionando a su musa para no ir a la cárcel. Rocío Carrasco, al borde de una acusación por falso testimonio y con su imagen por los suelos tras descubrirse el contrato. Kiko Matamoros, huyendo del barco antes de que se hunda. Kiko Hernández, encadenado y cuestionado por malversación de fondos públicos o uso indebido. Carlota Corredera, desaparecida en combate y repudiada por la audiencia. Jorge Javier, con sus programas cancelados y haciendo el ridículo. ¿No os parece poético? ¿No os parece que se ha hecho justicia? Han caído todos. La fábrica de la tele se ha desmoronado sobre sus propios cimientos de mentiras y manipulación. Intentaron crear una realidad paralela donde ellos eran los buenos y el resto éramos la jauría. Pero la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, y ha salido a borbotones, inundándolo todo de porquería. Y lo más importante de todo, vosotras. La audiencia. Vosotras habéis sido las que habéis provocado este fin. Porque apagasteis la tele. Porque dejasteis de creerles. Porque os disteis cuenta de que os estaban tomando el pelo y os estaban insultando.
Si el programa hubiera seguido teniendo audiencia, nada de esto habría pasado. Seguirían ahí, forrándose y riéndose de todos nosotros. Pero les disteis la espalda. La marea azul les dio la espalda. Y sin audiencia, no hay poder. Sin audiencia, no hay dinero para pagar contratos millonarios a Rocío ni para mantener los caprichos de los Kikos. Vosotras tenéis el poder. Y hoy, viendo cómo se pelean entre ellos, viendo cómo se sacan los ojos por un contrato y cómo lloran por una licencia, podemos decir con la cabeza bien alta, hemos ganado. La mentira ha perdido. La manipulación ha perdido. La soberbia ha perdido. Ahora Kiko Hernández tendrá que explicar dónde están los 400.000 euros. Rocío Carrasco tendrá que explicar si mintió al juez. Y Óscar y Adrián tendrán que explicar por qué ocultaron pruebas. El desfile por los juzgados va a ser histórico, y nosotras vamos a estar en primera fila, con las palomitas, viendo cómo la justicia pone a cada uno en su lugar. Se acabó el miedo. Se acabó el silencio. Y por eso, amigas, este vídeo es tan importante. Porque es el acta de defunción de un sistema corrupto de hacer televisión. Un sistema que trituraba personas para hacer audiencia. Un sistema que usó a una madre contra una hija, a una mujer contra un exmarido, solo para facturar. Me da igual si Kiko Matamoros se va o le echan. El resultado es el mismo, el barco está vacío. Solo quedan los fantasmas de lo que un día fue. Y esos fantasmas, como el de Rocío Jurado que tanto han manoseado, ahora les perseguirán para siempre. Quiero terminar con un mensaje de esperanza. La verdad siempre sale. A veces tarda 20 años, como en el caso de la herencia y las mentiras de Rocío. A veces tarda menos, como con el chiringuito de Melilla. Pero sale. Y cuando sale, es imparable. Así que si alguna vez os sentís pequeñas frente a los poderosos, recordad este momento. Recordad cómo los gigantes de la televisión cayeron porque la gente sencilla dijo basta. Ahora os pido una cosa, y es muy importante. Quiero que este vídeo llegue a todos los rincones. Quiero que todo el mundo sepa lo del contrato oculto, lo de la traición de los jefes y lo del dinero de Melilla. Porque en la tele no os lo van a contar así, en la tele lo taparán para protegerse entre ellos. Dadle a ese botón de like con todas vuestras fuerzas. Que reviente el contador. Y quiero leer vuestra sentencia en los comentarios. Sois el jurado popular de este caso. Decime, ¿qué os parece el final de Rocío Carrasco? ¿Os da pena o creéis que se lo merece? ¿Creéis que Kiko Hernández debería devolver el dinero público hasta el último céntimo? ¿Os alegra que se acabe la era de Sálvame? Escribime, desahógaos, soltad todo lo que lleváis dentro, que yo os leo y os contesto a todas. Y si todavía queda alguna despistada que no se ha unido a nuestra familia, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, porque el final de esta historia promete ser apoteósico y no quiero que te pierdas ni un solo detalle. Gracias por ser la resistencia. Gracias por ser inteligentes. Gracias por estar ahí. La victoria es vuestra. Hasta el próximo bombazo, que será muy pronto.